argumento del agravante del artículo 80, inciso séptimo, puede verse en que el autor invierte la jerarquía de los bienes jurídicos, pues antepone la vida del otro a fines diversos, delictivos diversos. Esta inversión, el tratar la vida de otro como medio, no como fin, la instrumentalización es lo que justifica el mayor valor que se traduce en una escala penal agravada en relación con el homicidio simple. En definitiva, existe cierta equivalencia en tratar a otro como medio y tratarlo como un objeto. Ha sido claro el doctor Cancino, defensor particular de Fonseca, al exponer las diferentes posturas doctrinarias y jurisprudenciales, todas dirigidas a diferenciar el homicidio en crimen y causa y el homicidio en ocasión de robo, y de las dificultades que se presenten a la hora de resolver cuál de las dos figuras corresponde aplicar al caso. Más allá de los diversos criterios que podemos encontrar en la doctrina en cuanto a la interpretación de estas normas, comparto la corriente que sostiene que tanto para que se configure el tipo legal del artículo 80, inciso séptimo, o del artículo 165, en ambos casos es necesario que el homicidio sea doloso, pues esto deviene impuesto de una interpretación sistemática de la ley en razón de la comparación de las escalas penales. Sin embargo, en la primera figura se admite solo el dolo directo, mientras que en la segunda es posible que el dolo sea directo, indirecto o eventual. Por otra parte, se agrega el argumento de las escalas penales que en el caso del homicidio culposo tendríamos un obstáculo más, que es que la ley utiliza en todos los delitos culposos una terminología precisa. Sabemos que el tipo objetivo del 80, inciso séptimo, exige probar que el homicidio sea para preparar, facilitar, consumar o ocultar otro delito o para asegurarse sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro. Y el tipo subjetivo requiere dolo, es decir, conocimiento de cada uno de los elementos del tipo objetivo, es decir, una especial relación subjetiva, que es que el homicidio se cometa para o por los motivos que prevé la norma. En definitiva, la función del requisito objetivo de intentar otro delito es hacer que el especial elemento subjetivo tenga adicionado un requisito de actualidad, similar a la actualidad que requiere el dolo. En síntesis, y en principio podríamos sostener, como lo hace el doctor Sebastián Soler, al considerar que en la figura del artículo 165 la visión, tanto objetiva como subjetivamente, tiende al robo y no al homicidio, contrariamente a lo que ocurre en el caso de los 80, inciso séptima, en que la visión tiende al homicidio. También hay que recalcar que es necesario que el homicidio se produzca en el contexto del robo, respetando siempre las características propias de cada uno, como si se tratara de tipos penales independientes. El delito de homicidio por motivo u ocasión de robo no es un robo agravado por el resultado de muerte, sino un delito complejo que se caracteriza porque el autor del mismo realiza las dos acciones típicas en forma tal que del robo ocurra el homicidio por motivo u ocasión. Como lo vengo diciendo, si bien en este delito existen dos acciones, la de matar y la de apoderarse, la acción primigenia es la de robar. En este sentido, el prestigioso jurista ya citado, Sebastián Soler, es el que ha sostenido insistentemente que la acción tanto objetiva como subjetivamente tiende al robo y no al homicidio. Para que estemos en un homicidio en ocasión de robo es necesario que exista un comienzo de ejecución de robo, no bastando meros actos preparatorios, debiendo producirse luego la muerte dolosa. No varía la interpretación del hecho de considerar como sinónimo los términos motivo o ocasión, toda vez que lo importante es que se produzca el homicidio en el contexto del robo, lo cual en este aspecto está denotando una conexidad temporal, sin importar que este homicidio surja como una coyuntura o no, ya que cuando se habla de coyuntura se requiere la ocasionalidad, lo cual es plenamente compatible con el dolo. Por lo tanto, quedan comprendidos en la norma del artículo 165 todos los homicidios motivados o ocasionados desde el comienzo de ejecución del robo, ya sea con fuerza en las cosas o violencia en las personas y como límite máximo hasta la consumación del delito. Pues si el homicidio se comete antes de comenzar la ejecución o una vez consumado, para asegurarse el resultado ya obtenido o procurar la impunidad, esto se traslada al artículo 80, inciso séptimo. El autor que vengo citando, Alexis Mas, anteriormente, continúa diciendo que en el mismo artículo que no se contradice su postura en materia de intercrímenes al sostener que se tiene que consumar ambas figuras para que se dé el complejo delictivo. Pues si, por ejemplo, una persona se está apoderando de un automóvil, bloqueándole a su dueño toda posibilidad de disposición, pero sin llegar a una disposición material de la misma, y comete un homicidio, solo habrá homicidio por motivo u ocasión del robo si el ladrón homicida logra la disposición material real y efectivamente de la cosa, pues en caso contrario se tendrá que resolver como concurso real. En virtud de todo lo puesto, retomando aquel análisis efectuado al analizar la materialidad delictiva en cuanto a la falta de certeza de cómo y cuándo se inicia la riña, y
que efectivamente haya sido Fonseca el que haya comenzado la agresión física, debo señalar que en el caso no se han probado los extremos exigidos por el artículo 80, inciso 7 del Código Penal. Simplemente me resta expresar que no se ha probado que Fonseca lo haya comenzado a matar antes de iniciar la ejecución del hecho, que a mi criterio comienza cuando se sube al auto que pretendía sustraer, ni que haya sido cometido para facilitar o consumar el robo. Tampoco se acreditó que haya matado para asegurarse el resultado ya obtenido para lograr su impunidad. La torpeza con que el imputado planificó el robo, dejando rastros en cada paso que daba en función de su objetivo, tales como presentarse personalmente y dar su nombre y su teléfono en la agencia puerta a puerta, para pedir un certificado del dominio que robaría, firmar el pedido, llamar por teléfono a sus conocidos pidiéndole un comprador para un auto Corsa sin papeles, llamar de su celular a la agencia para pedirle el viaje y luego para reclamar la llegada del remis, el lugar donde se cometió el hecho, cercano al ingreso a la localidad de Ucuyén, el no esconder el cuerpo de la víctima, el mantener consigo el cuchillo con el que mató, el no haberse siquiera lavado las manos, hablan a las claras no solo de su inexperiencia delictiva que tiene relación con la falta de antecedentes penales informadas por el registro de reincidencia, sino también de cuán poco hacía el imputado para evitar que no lo descubrieran inmediatamente. En todo caso, podría señalar que el único cuidado que el imputado tomó para que no lo descubrieran fue dar un nombre diferente cuando pidió el remis y, en todo caso, haberse cortado el pelo y dejado la barba para evitar que lo reconocieran. Más allá que este último indicio no tiene la misma contundencia que el primero, pues ha quedado acreditado también que mucho antes de este hecho, en el año 2006, el imputado usaba el pelo y la barba como el día en que fue detenido. Podría decir que además tuvo la suerte, entre comillas, Fonseca, que en la agencia de remis se produjera un cambio de operadora, pues si no hubiera ocurrido ello, seguramente la señorita Lucía Zúñiga, que sí sabía que Pirulo estaba trabajando, a diferencia de su compañera Mireya, que recibió el turno, había advertido la tardanza. Sobre ello escuchamos a Mireya Doña Silva, que hacía poco que trabajaba y que inclusive cuando recibió el llamado de la policía cerca de las 24 horas, ella no sabía que Pirulo estaba trabajando, inclusive que lo tuvo que preguntar a su compañero de trabajo si ese auto que le mencionaba el subcomisario Guzmán era del plantel de la agencia de remis. De no haberse producido ese cambio de operadora, seguramente la búsqueda del remisero hubiese comenzado mucho tiempo antes y aunque no sabemos si la alerta hubiera evitado el resultado, de haberse producido no se hubiera presentado la circunstancia que el Ministerio Público Fiscal apuntó como un tiro para la justicia.